Tengan todos buenas tardes. Desde la Oficina de Enfermedades No Transmisibles, Unidad de Políticas y Programas Sanitarios, les estamos saludando y deseándoles que tengan un feliz viernes. Comentarles que estamos en el día de la celebración del Día Latinoamericano de la Epilepsia, hoy 9 de septiembre. Esto es algo conmemorado en toda Latinoamérica. Estamos muy contentos de tener el privilegio como Ministerio de Salud de aportar nuestro granito de arena, dando conocimiento en los diferentes puntos del país para los diferentes profesionales, ¿verdad? Tenemos como parte de la celebración de este día y como ponente a la doctora Wendy Sánchez, quien es doctora en medicina, graduada de la Universidad de El Salvador, con la especialidad de medicina interna y la subespecialidad en neurología en la Universidad Nacional Autónoma de México, con un posgrado de epileptóloga clínica en la Universidad Autónoma de México, miembro de la Liga Internacional contra la Epilepsia, CAMELICE, la directiva del capítulo salvadoreño de la Liga contra la Epilepsia, CASALICE. También es miembro de la Academia Mexicana de Neurología, de la Asociación Salvadoreña de Ciencias Neurológicas, del Moving Disorder Society, de las actividades profesionales. Ha sido profesora invitada en MUES, también en el Centro Médico Escalón y Clínica de Epilepsia, Consultorio de Especialidades del Seguro Social. Actualmente ella se encuentra laborando ahí y tenemos el privilegio de compartir con ella esta tarde el tema de epilepsia en mujer en edad fértil. Hola, buenas tardes. ¿Me confirman si escuchan bien? Sí, escuchamos bien. Escuchamos bien. Ok. Bueno, buenas tardes. Es un honor estar con ustedes. Gracias a la apertura, al apoyo que el Ministerio de Salud está ofreciendo a través de la Unidad de Enfermedades Crónicas No Transmisibles. Gracias por la invitación. Gracias a doctora Karen Meléndez. Quiero resaltar que la doctora tiene una alta afinidad con la neurología y probablemente con la epilepsia. Agradecerle de verdad la oportunidad del enlace para poder colaborar un poquito y poner un granito de arena con este tema. Todos sabemos, ¿verdad?, que existen muchas personas con epilepsia. Muchas veces son un interrogante para todos y lo importante es que ese interrogante se aclare y brille y no se mantenga en la oscuridad para que nosotros podamos ayudar a las personas que tienen epilepsia. En efecto, como Karen muy bien ha dicho, este día, 9 de septiembre, se conmemora el Día Latinoamericano para apoyar a las personas con epilepsia. Y esta es una serie de actividades del capítulo salvadoreño, a quien represento, con mucho orgullo, está realizando para poder reducir el estigma en las personas con epilepsia y poder apoyar a estas de diferentes maneras, ¿verdad? Entonces, en esta ocasión compartiré con ustedes el tema de mujer en edad fértil y epilepsia. Quiero aclarar nada más que no hablaré acerca de embarazo ni lactancia, porque es un tema aparte que lo compartimos también con el Ministerio de Salud en las exposiciones que doctora Karen Meléndez tiene grabadas. Entonces, probablemente ahí encontremos un enlace con lo que ahorita voy a compartirles. Bueno, todos sabemos que la epilepsia es la segunda causa de enfermedades neurológicas y afecta a cerca del 50% de las personas a nivel mundial, según datos de 50 millones, perdón, de pacientes existen a nivel mundial, según datos de la OMS. 10% de la población mundial puede presentar al menos una crisis epiléptica en algún momento de su vida. Y el motivo de acudir a la emergencia o interconsulta en pacientes hospitalizados, frecuentemente el 2% es por una o más crisis epilépticas. La
prevalencia es hasta de 10 a 15 personas por cada 1000 habitantes. En algunos países es más alta y es importante, por lo anterior, enfocarnos en el control de las crisis epilépticas como una situación especial que impactan la calidad de vida, en este caso de la mujer, mujer y hombre, pero en este caso vamos a hablar de la mujer, porque hay impactos con respecto a los efectos secundarios de los antiepilépticos que pueden ser a corto, mediano o a largo plazo, su impacto sobre la fertilidad y también la sexualidad, así como el riesgo teratogénico en las mujeres con epilepsia y embarazo. MCE, perdón, me voy a referir a mujer con epilepsia, ¿verdad? De aquí en adelante, CE a crisis epiléptica, como ven acá, y FAE a fármaco antiepiléptico. Bueno, como un brochazo nada más, recordar que las crisis epilépticas son la manifestación de alteraciones o de fenómenos súbitos y transitorios que pueden incluir alteraciones en la conciencia, pueden o no incluir alteraciones en la conciencia y pueden o no acompañarse de síntomas motores, a veces síntomas no motores como los sensitivos, autonómicos o psíquicos, que son percibidos por la propia persona en ocasiones y a veces con la pérdida del estado de alerta no lo pueden describir. A veces es detectado por los testigos y es un resultado de un cortocircuito o una descarga anormal y excesiva de un conjunto de neuronas. La ILAE, que es la Liga Internacional contra la Epilepsia, EIB, en el 2005, estableció que las crisis epilépticas son acontecimientos transitorios y que hay muchos signos y síntomas debidos a la actividad cerebral neuronal que se van a manifestar, depende de la zona de donde se active, ¿verdad? Un ejemplo, si esta actividad excesiva y anormal se presenta en zonas temporoparieto-occipitales, podemos tener ese tipo de visión y estas son crisis epilépticas. Esto se llama paleopsia. También podemos tener síntomas visuales sencillos o simples, como estas imágenes que podemos ver que las dibujó un paciente con epilepsia del lóbulo occipital. Podemos tener también alteraciones experienciales, como sensación de que yo ya hice esto, yo ya estuve en este lugar, como en el contexto de la epilepsia del lóbulo temporal. O también podemos tener alteraciones motoras, ¿verdad? En donde podemos identificar que la persona está con alguna alteración visible en el examen neurológico. Podemos tener ausencias, ¿verdad? O podemos tener también episodios en donde haya una sensación de que lo que tenemos enfrente es más grande o es más pequeño, ¿verdad? Entonces, todos estos síntomas forman parte de las crisis epilépticas, no solo son las convulsiones y los debemos de tener en cuenta siempre. Las crisis no provocadas son las que constituyen la unidad de la epilepsia y bueno, solo tal vez recordar, en el 2014 se concluyó la definición actual y al momento ya hay 3 opciones, llamémoslo así, para poderlas encajar en el diagnóstico de epilepsia. Una es que sean 2 o más crisis epilépticas, una sola crisis epiléptica con un riesgo incrementado para repetirse, o que haya un diagnóstico de un síndrome epiléptico como, por ejemplo, una convulsión más mioclonitis, ¿verdad? Y bueno, hablando ya en materia con respecto a la mujer en edad fértil, sabemos que no existe ninguna prevalencia entre hombre y mujer. Esto es muy parecido, pero las mujeres con epilepsia requieren de un manejo personalizado en etapas de vida reproductiva. Existen algunas diferencias fisiológicas y psicosociales en las mujeres con epilepsia y quizás vamos a tomar muy en cuenta situaciones especiales como el periodo de fertilidad, ¿verdad? Aunque el hombre y la mujer pueden tener epilepsia, pero el hombre nunca va a quedar embarazado y la mujer es la que va a cargar con esa situación. Por lo tanto, antiepilépticos y las situaciones alrededor de ella, como la epilepsia, pueden colaborar o desmejorar su condición como mujer para poder o no tener hijos, etc. Cambios en la frecuencia o en la severidad de las crisis epilépticas se ha verificado que están asociados al estado reproductivo y al ciclo menstrual. Es por eso que las hormonas tienen mucho que ver con el sistema nervioso
y con la facilidad o la susceptibilidad de tener crisis epilépticas o no. De tal forma que se ha demostrado que las hormonas esteroideas sexuales tienen alta excitabilidad neuronal y también aquellas esteroideas no sexuales. Las crisis epilépticas alteran el ambiente endocrino y probablemente van a generar alteraciones en este eje, en el eje hipotálamo, hipófisis, gonadal o supraadrenal. La mujer con epilepsia, quizás les voy a dar una imagen global, la cual vamos a ir desglosando con cada una de las siguientes diapositivas. La mujer con epilepsia sufre frecuentemente de descargas epilépticas interictales que no son visibles, que están allí, que están latentes, que son las identificadas en estudios como electroencefalograma, videoelectroencefalograma u otro tipo de estudios más avanzados, lo cual tiene una alta relación, ¿verdad?, con que podamos evidenciar en estudios neurofisiológicos esta actividad, aunque no veamos una crisis epiléptica, y también lo podemos verificar porque esto tiene una relación importante con este eje que hemos conversado. Frecuentemente lo anterior, la mujer con epilepsia y que tenga descargas interictales epilépticas, tiene muchas alteraciones sexuales, reproductivas y hormonales. De tal forma que, aparte de estas descargas, existen otras situaciones que están alrededor de todo lo anterior y también colaboran. Un ejemplo es que hayan alteraciones en el eje hipotálamo hipófisis gonadal. También se alteran los neurotransmisores que tienen que ver o que medían la epileptogénesis, de tal forma que aquellas sustancias GABAérgicas se ven reducidas, las glutamatérgicas se ven aumentadas, que son las de excitación, y las serotoninérgicas se ven modificadas y se altera el estado de ánimo y la emoción en estas personas. Los factores psiquiátricos tienen mucho que ver con todo esto, los factores psicosociales también, y obviamente que tenemos no solo una toxicidad por la misma epilepsia, sino que también tenemos una toxicidad gonadal directa por los fármacos antiepilépticos. Entonces, ¿qué tienen que ver las hormonas con epilepsia? Bueno, existen unas hormonas que son no sexuales, ¿verdad? Son esteroidales, como el cortisol, por ejemplo. Esta sustancia es producida como una respuesta fisiológica al estrés. Esta inicia con la activación del sistema nervioso simpático. Es decir, que un ejemplo, yo estoy en el Amazonas y de repente identifico un cocodrilo, entonces lo que yo veo es interpretado por mi cerebro, por mi sistema nervioso, como algo dañino, como algo que me va a agredir. Ese estímulo visual activa mi sistema nervioso simpático y me empieza a liberar una serie de sustancias que son llamadas neurotransmisores. Estos neurotransmisores van a ir a actuar sobre una glándula importante que se llama hipotálamo, y el hipotálamo va a estimular la hipófisis, y la hipófisis va a empezar a producir, tanto a estimular como generar la producción de sustancias como el cortisol. El cortisol es la hormona del estrés, como todos sabemos, y es muy relevante en este contexto porque su activación afecta el equilibrio entre la excitabilidad neuronal y la inhibición. El cortisol o los esteroides ayudan a hacer más excitable al cerebro, lo estimulan, generan que haya más encendido, más cortocircuitos, más descargas epilépticas en una persona que tiene una predisposición en su cerebro para poder generar esto, pues obviamente se va a manifestar con una mayor probabilidad de crisis epilépticas. De tal forma que esta modificación en las hormonas se puede ver hasta 17 horas después de iniciado el estímulo. Y esto es frecuente que tenga que ver con activar crisis epilépticas y también con que se active después de las crisis epilépticas. El estrés físico o el estrés mental activan una actividad neuronal sincronizada, excesiva y anormal en el cerebro a través del mecanismo que ya vimos,
Y después de una crisis epiléptica existe un aumento constante de cortisol y ACTH, que es la hormona que estimula la liberación del cortisol, con un pico de 1 a 2 horas después del evento. Las hormonas esteroideas sexuales en las mujeres con epilepsia se afectan directamente, ¿verdad? Estas afectan directamente la función y la excitabilidad cerebral. Es decir, que por sí solas, estradiol y progesterona o alopregnenolona como su principal metabolito, vienen y actúan sobre el sistema nervioso y sobre el eje hipotálamo hipófisis. A nivel del sistema nervioso, como podemos ver aquí, tal vez, espero que puedan ver la imagen, existe una activación que se da en algunas zonas más que en otras, pero a nivel cortical, a nivel neuronal, estas sustancias son estimulantes, específicamente los esteroides o el estradiol. En una mujer con epilepsia hay una regulación de su eje hipotálamo hipófisis gonadal, es decir, de su hipotálamo hipófisis ovario, de este eje, ¿verdad? Las hormonas esteroideas sexuales, como ya vimos, son estradiol y progesterona, y estas pueden ser producidas por el ovario o la glándula supraadrenal. Fíjense que el hipotálamo tiene conexiones importantes por su localización con zonas como el lóbulo temporal, zonas que tienen que ver con el sistema límbico. Estas zonas y estas estructuras tienen una conectividad alta que permite explicar muchos de los síntomas en las mujeres con epilepsia. Las mujeres con epilepsia asociada al sistema límbico pueden presentar una desregulación de este eje. Y pues, ¿cuáles son las manifestaciones típicas que presenta una persona con epilepsia? Frecuentemente hay irregularidades menstruales, ciclos anovulatorios que conducen a la infertilidad, menopausia prematura, efectos también sobre la libido y función sexual. La epilepsia tiene una función o altera o tiene una interacción específica también en la función ovárica. Las mujeres con epilepsia son especialmente susceptibles a cambios en la frecuencia de las crisis epilépticas y la gravedad de las crisis epilépticas. Conforme van cambiando los niveles hormonales, vamos viendo algunas diferencias que estas nos explican por qué, por ejemplo, en situaciones como alrededor de la adolescencia o alrededor de la menopausia puede haber un aparecimiento y o descontrol de las crisis epilépticas. Los trastornos endocrinos reproductivos más frecuentes en la mujer con epilepsia son el síndrome de ovarios poliquístico, el hipogonadismo hipogonadotrófico o amenorrea hipotalámica, la hiperprolactinemia funcional y la menopausia prematura. Las anormalidades menstruales, 70% de las mujeres con epilepsia tienen este tipo de problemas y las alteraciones menstruales van a la cabeza, ¿verdad? Oligomenorrea, polimenorrea, menorragia. Las anormalidades menstruales en las mujeres con epilepsia que usan antiepilépticos como valproato, carbamazepina o fenitoína están más marcados y más francos que con otros antiepilépticos, de tal forma que con valproato está muy bien conocido que las alteraciones menstruales están probablemente relacionadas con el uso propio del valproato. Y bueno, entonces existen problemas que se generan de una manera neuroendocrina en las mujeres con epilepsia en edad fértil. Como vimos, ¿verdad? El síndrome de ovarios poliquísticos es un trastorno muy común, es el trastorno reproductivo más común y las mujeres con epilepsia tienen una probabilidad cerca de 3 a 4 veces más alta que una persona sin epilepsia, de tal forma que es más probable que 20% versus un 5% con la población general en las mujeres con epilepsia. La definición de este síndrome de ovarios poliquísticos está formado porque existen datos clínicos de hiperandrogenismo, como podemos ver aquí en la imagen, ¿verdad? No es nada personal, pero datos como por ejemplo de hirsutismo, hiperandrogenemia, que son visibles a través de
aumento del vello facial, aumento de mayor facilidad de acné, entre otros, están más relacionados con esto. La hiperandrogenemia se puede verificar bioquímicamente. Hay una oligo o anovulación por las alteraciones ováricas que se va a manifestar como oligo o amenorrea, ¿verdad? Y o también la evidencia de ovarios poliquísticos. Y no, bueno, por todos ya es sabido que junto a lo anterior también hay sobrepeso u obesidad. El síndrome de ovarios poliquísticos causa frecuentemente infertilidad y fíjense también los antiepilépticos, no solo la epilepsia colabora, sino que también los antiepilépticos pueden dar o colaborar con, con las manifestaciones del síndrome de ovario poliquístico, y si nosotros los suspendemos puede, o los cambiamos, ¿verdad? Por uno que tenga menor relación con esa, los efectos pueden ser reversibles si se interrumpe la medicación. En este contexto hablo específicamente del valproato, ¿verdad? Que es el que ya tiene mejor evidencia de relación con esta patología, y se ha demostrado que las pacientes a las que se les suspendió el valproato y se cambió por otro antiepiléptico, se tuvo una reversión de estos hasta cerca de 2 años después de eso. También se ha demostrado que el síndrome de ovarios poliquísticos se presenta sin relación a fármacos antiepilépticos. Y bueno, la disfunción reproductiva también es otro de los problemas que ya vimos en las mujeres con epilepsia. La disfunción sexual reproductiva y gonadal es sumamente frecuente. La causa multifactorial, las causas son multifactoriales, ¿verdad? Y muchas veces nos hacemos preguntas, o los pacientes con epilepsia, las mujeres con epilepsia nos hacen preguntas, o igual también sus compañeros, que por qué su esposa, su amiga, su pareja, etcétera, no tiene deseo sexual. Bueno, pues tenemos varias razones por las cuales podemos comprender a una mujer con epilepsia y también poderle ayudar a través de este conocimiento. Lo primero es que en ellas existen alteraciones neuroendocrinas, existen cambios en los niveles de hormonas en el eje que ya vimos, y también central y periférico. Esto está causado y colaborado por descargas epilépticas interictales. Como les describí, todas las mujeres con epilepsia y las personas con epilepsia frecuentemente van a tener ese tipo de manifestación que no va a ser visible como una crisis epiléptica, pero su cerebro sí está teniendo descargas, y estas tienen una influencia en este eje, y por lo tanto vamos a tener cambios, al menos gonadales, salud reproductiva y sexual. El efecto secundario de los antiepilépticos también es muy relevante, porque generalmente los antiepilépticos que están relacionados con la inducción al citocromo P450 producen sustancias que van a generar alteración en las hormonas sexuales, y también pueden modificar los vehículos de estas hormonas llamadas globulinas fijadoras. Así es como las manifestaciones muy frecuentemente son impotencia, disminución de la libido o anorgasmo. Las alteraciones psiquiátricas, es decir, el grado de estabilidad mental que tenga una mujer con epilepsia es sumamente relevante, y también el ambiente psicosocial que está a su alrededor es algo sumamente relevante, porque si la mujer con epilepsia está deprimida y o ansiosa, como sucede en cerca de hasta 50% de los casos, eso también va a dar como manifestación ese tipo de síntomas. Y bueno, hablando entonces de disfunción sexual, ¿verdad? Las mujeres con epilepsia van a presentar hasta cerca del 70% de los casos ese tipo de síntomas. Afecta a 50% de las mujeres con epilepsia, y existen como 4 grandes categorías, ¿verdad? De cómo se manifiesta. Una es que hay alteraciones en el deseo sexual, por otro lado, desórdenes en el despertar sexual, desórdenes orgásmicos o desórdenes sexuales dolorosos. Las causas igual son multifactoriales. El acto sexual puede precipitar una crisis epiléptica, significa que tiene una mala experiencia, tuvo una crisis epiléptica alrededor de la situación de su relación sexual, y eso condiciona en gran medida a la mujer o al hombre para poder querer o no querer.
o cuando las sensaciones sexuales se identifican como parte de una crisis o como parte de un periodo posictal. Frecuentemente la disfunción sexual es influenciada por el estigma social de la epilepsia y las descargas interictales que la propia epilepsia genera sobre este eje. El tipo de epilepsia asociada a la disfunción sexual es más frecuentemente la epilepsia que se inicia en un solo hemisferio, es decir, la epilepsia focal, pero la epilepsia generalizada, idiopática generalizada, también tiene que ver con eso. 33% de las personas, de las mujeres con epilepsia van a reportar dispareunia, falta de lubricación o vaginismo como síntomas principales, como queja principal de disfunción sexual. Y bueno, para agregar más, no solo la epilepsia, sino que también los antiepilépticos, como ya vimos, ¿verdad? Generan alteraciones en las hormonas y el metabolismo. Sabemos que los antiepilépticos son la piedra angular en la epilepsia, es decir, que epilepsia es sine qua non a tratamiento antiepiléptico y por lo tanto es altamente relevante que desde el inicio pensemos en que si tenemos una mujer en edad fértil, la decisión del antiepiléptico que nosotros iniciemos y pongamos será sumamente relevante porque va a determinar un camino rocoso, un camino con túmulos, un camino liso o un camino sumamente difícil o escabroso para una mujer con epilepsia en su periodo de vida. Los antiepilépticos actúan sobre glándulas endocrinas, periféricas, hígado y tejido adiposo y regulan las sustancias producidas por todas estas glándulas. Los antiepilépticos tienen una acción importante en la función endocrina y reproductiva, es decir, que pueden generar cambios indirectos en el sistema, en el eje hipotálamo, hipófisis, ovario y o supraadrenal, y por lo tanto modificar esas funciones. Los antiepilépticos alteran el metabolismo de las hormonas sexuales, es decir, que las hormonas, tanto estrógenos como progestágenos, son metabolizados por el hígado a través de un complejo enzimático llamado citocromo P450 y van a modular la liberación y la unión a proteínas de dichas hormonas. La inducción enzimática fue reconocida por primera vez como una complicación farmacológica del tratamiento de la epilepsia hace más de 30 años. Significa que si yo tengo antiepilépticos inductores enzimáticos, estos medicamentos me van a traer una complicación en una mujer que está en edad fértil. Pero ¿cuáles son los antiepilépticos que inducen estas enzimas? Los que todo país latinoamericano tiene en todo lugar. Fenobarbital, fenitoína, carbamazepina y valproato, ¿verdad? Valproato es inhibidor más que inductor. Los antiepilépticos originan y colaboran con la disfunción sexual y reproductiva. Los antiepilépticos que no inducen esta citocromo P450 van a alterar poco las hormonas sexuales y por lo tanto, si nosotros estamos dejando medicamentos como la motrigina, como levetiracetam, como topiramato, probablemente estemos generando menos afectación en esta área y menos compromiso o menos secuelas en el área reproductiva, sexual y neuroendocrina. Por otro lado, existe la epilepsia mal llamada catamenial. La epilepsia catamenial es todo tipo de epilepsia que se ve comprometida, descontrolada o en donde nosotros podemos demostrar que las hormonas femeninas influyen en el descontrol de las crisis epilépticas. Durante la edad fértil, el ciclo menstrual, que es una condición neuroendocrina, influye en la gravedad y la forma de cómo se presenta la epilepsia. La palabra catamenial viene del griego katamenios, que significa mensual, significa el descontrol mensual asociado a las hormonas.
Se refiere a la exacerbación cíclica de las crisis epilépticas durante periodos específicos del ciclo menstrual respecto al basal, ¿verdad? Entonces es como que nosotros sepamos demostrar que las crisis epilépticas se han descontrolado en relación a los días en los que tiene algún tipo de ausencia o presencia de hormona sexual. Este tipo de epilepsia se presenta hasta en un 80% de las mujeres con epilepsia y es un colaborador importante de epilepsia farmacoresistente, por lo que lo debemos de tener siempre en mente cuando una mujer con epilepsia en edad fértil, con periodo menstrual o sin periodo menstrual, está teniendo sus descontroles que tienen que ver con estas situaciones, ¿verdad? Entonces tenemos que pensar siempre en eso. Las hormonas y sus efectos neuroactivos parecen influir en la frecuencia de las crisis epilépticas, ya vimos cómo, y así es como existen tres patrones. Esos tres patrones son llamados perimenstrual, periovulatorio y el útero. El perimenstrual es aquel que se ha establecido en donde hay un aumento de las crisis epilépticas al doble de la frecuencia que ya tenían durante la fase menstrual, desde 3 días antes de la fecha de última regla hasta 3 días del ciclo menstrual. Esto se correlaciona con la caída rápida de la progesterona, como todos sabemos y ya vimos en las diapositivas previas. La progesterona es una hormona que se lleva muy bien con las neuronas y que apaga las neuronas, no activa las descargas epilépticas, sino que las apaga. Entonces, si cae esta hormona, se va a activar o habrá una situación en donde habrá una desprotección hormonal para las neuronas y esto puede colaborar para que se manifieste este patrón perimenstrual de descontrol de las crisis epilépticas. Este es el patrón más frecuente. El patrón periovulatorio tiene que ver con el aumento del doble de la frecuencia de las crisis epilépticas durante la fase periovulatoria. Estamos hablando de cerca del día 10 al día 13 del ciclo menstrual y tenemos que ponernos en un calendario, analizar las crisis que la paciente nos lleve, combinadas con el día, por ejemplo, en el que secrete más moco o que inicia la secreción del moco, moco transparente, ¿verdad? Que traduce que estamos en la fase periovulatoria y se correlaciona con el aumento rápido del estrógeno. Como recordamos, los estrógenos son estimuladores positivos o neuroexcitadores cerebrales. Y la tercera forma o el tercer patrón es el lúteo, en donde hay un aumento al doble de la frecuencia de las crisis epilépticas durante la segunda mitad del ciclo, desde el día 12 antes de la última regla hasta el día 4 antes de la última regla, ¿verdad? Y se correlaciona con la disminución de la progesterona encontrada principalmente en los ciclos anovulatorios. La epilepsia catamenial se caracteriza entonces porque los cambios en estas hormonas o las fluctuaciones hormonales gonadales van a llevar a la excitabilidad neuronal. La progesterona, como ya vimos, aumenta la transmisión GABAérgica y la transmisión GABAérgica es la que apaga, la que disminuye, la que bloquea la crisis epiléptica. Los estrógenos incrementan la excitabilidad neuronal y son las que encienden, activan a las neuronas y por lo tanto activan los cortocircuitos de las descargas epilépticas y los patrones que ya vimos, ¿verdad? Es importante que la historia clínica a través de apoyos como caracterizar el ciclo menstrual y las crisis epilépticas a través de calendarios nos puedan ayudar mucho, ¿verdad? Y poder caracterizar a través de correlacionar entre la frecuencia de las crisis con el día de su regla, en qué fase estamos y si eso tiene que ver, al menos se ha duplicado o no, en frecuencia de las crisis epilépticas. Al momento no existe ningún medicamento aprobado por la FDA, pero la recomendación principal es mejorar el tratamiento antiepiléptico como la primera opción terapéutica. Es decir, tengo una paciente que tiene sus periodos menstruales mensuales y está teniendo crisis epilépticas, por ejemplo,
3 días, 5 días antes de que baje su primera regla o durante el periodo de la regla o en los primeros 3 días que ha bajado la regla, tenía 1 por mes y luego empezamos a notar que tiene un evento más en esos días, significa que se ha duplicado la frecuencia. Entonces estamos hablando de que probablemente este tipo de mujer se vaya a ver beneficiada de mejorar su antiepiléptico, sí, en efecto, y podemos utilizar también medidas no hormonales y hormonales que pueden ser de utilidad para mejorar su control de epilepsia. De tal forma que en la epilepsia que se exacerba con este patrón catamenial, en aquellas mujeres que tienen un ciclo regular, podemos tomar 2 opciones terapéuticas. Depende de cómo se comporte el descontrol de las crisis epilépticas en relación a sus ciclos ovulatorios. Y en un grupo podemos utilizar hormonas como progesterona, 200 miligramos 3 veces al día en los días 14 a 28. Y en el patrón ovárico y lúteo podemos utilizar el clobazam, iniciando 2 días antes de lo previsto, o acetazolamida. En las mujeres que tienen ciclos irregulares podemos utilizar medroxiprogesterona o anticonceptivos orales con periodos de retiro cada 3 a 12 meses y potenciar la dosis del antiepiléptico. Recordemos, esta es una combinación. Vamos a mejorar el antiepiléptico que tiene la mujer con epilepsia descontrolada y podemos utilizar cualquiera de estos métodos hormonales, como ya vimos, depende del patrón que tenga. Y se estima que 33% de las mujeres con epilepsia tienen trastorno de su ciclo menstrual, por lo que debemos de tomarlo muy en cuenta, ¿verdad? Para que también pensemos en las mujeres con irregularidades menstruales. Por otro lado, nos vamos a ir a los anticonceptivos. Los anticonceptivos en la mujer con epilepsia, recordemos que las mujeres con epilepsia tienen de un 25 a un 33% menos embarazos que la población general. Sin embargo, lo típico, y ustedes serán quienes mejor me van a contar, lo típico es que todas piensan que no se van a embarazar y aparecen con la prueba de embarazo positiva, asombradas, pensando de que jamás iban a embarazarse. Y ese es un mito, ¿verdad? Por lo que siempre debemos de pensar en una mujer con epilepsia en edad fértil en anticonceptivos. Llamamos anticonceptivos aquellos procedimientos naturales, artificiales, temporales o definitivos para impedir la fecundación y evitar embarazos no planeados de manera voluntaria. Existe, ya es conocida que estos métodos tienen fallas, ¿verdad? Pero la falla del método en una mujer con epilepsia frecuentemente tiene que ver con aspectos importantes como un pobre cumplimiento de las indicaciones o interacciones con otros fármacos. Y las mujeres con epilepsia tienen fármacos antiepilépticos. Las alternativas de los anticonceptivos, hormonales o no, deben de ser individualizadas. Y la vía más utilizada en la administración de los anticonceptivos hormonales son tanto pastillas, parches, anillos, implantes e inyecciones. Pero recordemos que esos pueden ser adversamente impactados por los fármacos antiepilépticos. De tal forma que ya está bien establecido cuáles son los fármacos que no alteran la eficacia de los anticonceptivos hormonales, por lo que es importante que los calquemos en nuestra memoria, que medicamentos como levetiracetam, valproato, gabapentina, pregabalina, los tenemos disponibles y los podemos utilizar para tener menor interacción con los anticonceptivos y mejor eficacia hormonal anticonceptiva. En las mujeres con epilepsia debemos siempre de considerar que el antiepiléptico influye, la capacidad de fertilidad de la mujer también es importante, y que también voy a tener un mayor margen de alteración de la eficacia, así como efectos adversos como las interacciones farmacológicas. En las mujeres con epilepsia hay mayor probabilidad de falla en mujeres que usan antiepilépticos. Los fármacos antiepilépticos inductores enzimáticos, llámese
la mayoría de los que están aquí, ¿verdad? Que son los que tenemos, son los que utilizamos, son los que están en nuestra mano derecha, como carbamazepina, como fenitoína, como fenobarbital, por ejemplo. Todos estos son inductores del citocromo P450, 3A4, perdón, y aceleran el metabolismo de los esteroides sexuales, es decir, que aumentan la destrucción de progestágenos, de estrógenos, de esteroide, e incrementan la probabilidad para el riesgo de embarazos inesperados. En resumen, existen dos mecanismos que pueden explicar por qué un anticonceptivo no funciona en una mujer con epilepsia o tiene alta tasa de fallo por la inducción enzimática. Es decir, que si yo tengo un fármaco antiepiléptico inductor enzimático en una mujer con epilepsia en edad fértil, alerta. Si solo estoy utilizando un método, eso es casi sine qua non a una baja probabilidad de, una baja protección y una alta probabilidad de embarazo. Y el incremento de la capacidad de las globulinas, lo que es traducido como que estas hormonas tienen mayor unión a proteínas que las secuestran y que impiden que lleguen al sitio efectivo blanco para que se dé la anticoncepción. Entonces, las sugerencias en mujeres con epilepsia y fármacos antiepilépticos inductores de estas enzimas son los siguientes. El DIU, dije el DIU, no dije el DUI, ¿verdad? No se vayan a confundir. El DIU con o sin levonorgestrel ejerce sus propiedades anticonceptivas por efectos locales y es muy poco probable que la eficacia se vea afectada por un fármaco antiepiléptico. Entonces, el DIU es nuestra mejor opción en una mujer con fármacos antiepilépticos inductores enzimáticos. Existen otras dos opciones, como la medroxiprogesterona inyectada y métodos de barrera, que también pueden ayudar, pero que por sí solos no son suficientes para colaborar con todo esto. Denme un segundo. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es que debemos siempre entonces pensar en qué grupo de antiepilépticos está mi paciente. ¿Está en los inductores enzimáticos o está en los no inductores enzimáticos? Si la respuesta es que está en inductores enzimáticos, siempre pensemos en el DIU. Y si utilizamos métodos como la medroxiprogesterona inyectada o métodos de barrera, se recomienda que mejor se combinen y que no sean solo individuales, porque siempre la probabilidad existe de mayor destrucción del anticonceptivo, ¿verdad? Y de hecho, para la medroxiprogesterona la recomendación es que se coloque, si no me falla la memoria, son 10 días antes de que normalmente se debe de inyectar cada 90 días, pero una mujer con epilepsia y antiepilépticos, inductores enzimáticos, la recomendación es que sea cada 80 días. Y los métodos de barrera, que son siempre de mucha utilidad, combinarlos con el DIU o con las inyecciones. La anticoncepción de emergencia también de repente es importante que lo sepamos, ¿verdad? El que tenga fármaco antiepiléptico inductor enzimático es también relevante. Si está tomando tabletas de levonorgestrel, debe de utilizar dosis adicionales ya bien descritas. Y las mujeres con epilepsia que utilicen fármacos antiepilépticos no inductores deben de seguir el régimen normal. ¿Por qué? Porque los antiepilépticos no inductores enzimáticos como estos no modifican el metabolismo de las hormonas y tampoco necesitan ser ajustados, ni el antiepiléptico ni el anticonceptivo para poderlo utilizar. Y recordemos que los métodos quirúrgicos también están disponibles, pero existen indicaciones para los métodos quirúrgicos. A veces se abusa de estos en las mujeres con epilepsia. Y a veces solo por tener epilepsia, la primera opción después del primer hijo es cirugía. A veces es el miedo a que puede quedar embarazada y en los próximos embarazos se me va a complicar. A veces es la falta de información, a veces es porque la paciente tiene miedo y no quiere
seguir con los embarazos, pero es importante que tomemos en cuenta que existen algunas indicaciones. Por ejemplo, que no desee más embarazos, que los embarazos sean una amenaza grave para la salud materna, que cuando se trate de evitar la transmisión de enfermedades hereditarias o en caso de psicopatologías graves, o en mujeres con epilepsia con paridad cumplida. Y por otro lado, bueno, tal vez en relación a lo anterior, las mujeres con epilepsia tienen, como están en un periodo de edad fértil, ¿verdad? Tienen mayor riesgo de alteraciones endocrinas y reproductivas, que ya vimos antes. Estas disminuyen la fertilidad y la hacen ineficaz en calidad y en frecuencia. Incluyen síndrome de ovario poliquístico, los ciclos anovulatorios, irregularidades menstruales, disfunción sexual y menopausia temprana. Estas están influenciadas por cambios hormonales, epilepsia, los fármacos antiepilépticos que interaccionan con otros medicamentos o comorbilidades, logros académicos, el estigma, estigmas sociales, entre otros. En las mujeres con epilepsia ya es bien conocido que hay menor tasa de embarazos, hay menor tasa de nacimientos y existen factores psicosociales importantes que van a influir, como la dificultad para encontrar una pareja, tienen baja autoestima, siempre están estigmatizadas o son señaladas, el aislamiento social que les conlleva, muchas veces tienen una comorbilidad psiquiátrica, hasta en un 50% de los casos, el miedo a las malformaciones fetales por la interacción entre embarazo y fármaco antiepiléptico, el miedo al descontrol de las crisis epilépticas y también la incertidumbre en heredar o no la epilepsia a sus hijos. La infertilidad en las mujeres con epilepsia es la incapacidad, la infertilidad femenina, la incapacidad para concebir después de 12 meses de intensas luchas regulares sin protección y tras la exclusión de causas masculinas. Cerca del 10% de las mujeres con epilepsia tendrán infertilidad femenina. 20% de ellas es porque está reducida su fecundidad y esto es principalmente determinado cuando tienen 2 o más antiepilépticos. Es decir, que una mujer con epilepsia, con farmacoresistencia y descontrol de su epilepsia, es más probable de que sea infértil que otras. Las causas, ya vimos, ovarios poliquísticos, amenorrea hipotalámica, falla ovárica, hiperprolactinemia funcional por la misma epilepsia descontrolada y la anovulación que se da hasta en un 33% de los casos. La fertilidad se encuentra reducida hasta en un 85% de los casos en epilepsia del lóbulo temporal mesial, que es una epilepsia focal, y el riesgo de aborto espontáneo es mucho más alto en una mujer con epilepsia focal y el riesgo es mayor si tienen historia familiar de epilepsia. La respuesta fisiológica sexual está disminuida en ellas también y hay menores tasas de matrimonio y menor posibilidad de descendencia, por lo tanto, ¿verdad? Entonces, la infertilidad en las mujeres con epilepsia, ¿cómo se relaciona con los fármacos antiepilépticos? Bueno, pues existen algunos factores de riesgo, como la politerapia, como vimos, ¿verdad? Una mujer que está utilizando mayor o igual a 2 antiepilépticos es politerapia. Que tenga descontrol de las crisis epilépticas es otro factor, ¿verdad? Por más de 5 años. Y el uso de valproato, fíjense, solo el antiepiléptico, solo él es capaz de colaborar con infertilidad. Entonces, les pediría ayuda con que cuando ustedes tengan una mujer con epilepsia y vayan a iniciar el antiepiléptico, no piensen en valproato. Valproato es su última opción por todo lo que están dándose cuenta, ¿verdad? Entonces, los aspectos sociales como el inicio de la epilepsia en la niñez o adolescencia son muy relevantes porque las mujeres con epilepsia que iniciaron con su epilepsia en esta etapa de su vida tienen menos tasa de matrimonio, menos hijos, un nivel educativo más bajo que se correlaciona con un menor número de empleos. Obviamente mayor dependencia, menor autoestima, etcétera. Y las mujeres con epilepsia se casan menos a una edad más tardía, puede pasar, pero a una edad más tardía. Hay mayor tasa de divorcios, hay menor tasa de natalidad
frecuentemente hay dudas con respecto al riesgo de heredarla a los hijos. La disfunción sexual está asociada a factores cognitivos y disminución en la seguridad de sí mismo, y esto es sumamente común en las mujeres con epilepsia. Por todo lo anterior, es altamente relevante que si una mujer con epilepsia está en edad fértil, siempre debemos de pensar en consejería preconcepcional. Esta provee una información real sobre los riesgos potenciales de resultados perinatales adversos asociados a esta como la epilepsia. Existen mitos, y el mito es porque tienes epilepsia te va a ir mal, y la realidad es equivocada. La gran mayoría cursarán con embarazos normales y tendrán hijos sanos, pero una minoría no. El problema es saber quién es esa minoría. Como a veces lo sabemos y a veces no lo sabemos, es importante que la consejería preconcepcional tome valor para que podamos detectar aquellas mujeres con alto riesgo. La epilepsia y fármacos antiepilépticos están asociados con aumento en los riesgos de complicaciones en el embarazo. Esto es cierto, pero es más complicado que la epilepsia esté activa sin fármacos antiepilépticos a que esté con el fármaco antiepiléptico. Tomar decisiones informadas antes de la concepción es la clave en esta enfermedad, y realizar acciones para reducir estos riesgos antes de la concepción es otra clave. 50% de los embarazos en las mujeres con epilepsia no se planean, como ya lo conversamos, por lo que es altamente relevante la comunicación, si es posible desde el primero o segundo contacto con la joven, adolescente o mujer con epilepsia en edad fértil. La planeación del embarazo incluye que debemos como médicos optimizar preconcepcionalmente los antiepilépticos. Esto mejora los resultados del embarazo. Se ha mostrado que hasta 20% de las mujeres con epilepsia por sí solas y por falta de información redujeron la dosis o suspendieron sus fármacos antiepilépticos durante el embarazo sin consultar con su médico. Y quizás el 60 u 80% cambiaron las dosis porque nosotros como médicos les dijimos que suspendieran o redujeran su antiepiléptico, por lo que es altamente relevante estar informados sobre las mejores decisiones. Las convulsiones descontroladas son más dañinas para el feto que los antiepilépticos. Y el control de las crisis epilépticas, fíjense que es el mejor predictor positivo de la evolución en el embarazo. Hasta 90% de las mujeres con epilepsia que estuvieron libres de las crisis de 9 a 12 meses antes del embarazo van a permanecer de la misma forma durante el embarazo. Entonces, ¿a qué le tenemos que apostar? A la consejería preconcepcional. ¿A qué le tenemos que apostar? A optimizar los antiepilépticos antes del embarazo. ¿A qué le debemos de apostar? A hacer cambios, ajustes o sustituciones antes del embarazo, no durante el embarazo. Y la prevalencia del uso de fármaco antiepiléptico durante el embarazo es alta, es hasta del 0.5% en la población, y en las mujeres con epilepsia es hasta del 0.7%. Por lo que optimizar el tratamiento consiste en reducir la dosis, si es posible, cambiar el fármaco antiepiléptico a uno de menor teratogenicidad, si es posible, y convertir la politerapia a monoterapia, si es posible. Esto lo debemos de individualizar en cada mujer con epilepsia. Debemos de saber que existen beneficios de realizar estos cambios. El beneficio es que el riesgo de las malformaciones pueden disminuirse de un 13.5 a un 6%. Es decir, que podemos reducir a la mitad de la probabilidad de malformaciones congénitas mayores si hacemos los cambios de arriba. Siempre y cuando mantengamos un equilibrio entre crisis, control de crisis epiléptica, control de la epilepsia y menor teratogenicidad. La selección del fármaco antiepiléptico más apropiado y el objetivo debe ser empleado para que siempre busquemos la dosis más baja en monoterapia efectiva para controlar las crisis epilépticas.
Pero yo sigo insistiendo y les sigo repitiendo que la mejor apuesta es ajustar los medicamentos un año antes o 2 años antes de que la mujer quede embarazada. Disminuir las malformaciones congénitas mayores y el fármaco antiepiléptico es nuestro objetivo, y el riesgo de 2 a 3 veces en los hijos de las mujeres con epilepsia. 50% de los embarazos de estas mujeres no son planeados, como ya vimos, y también suelen diagnosticarse tardíamente, por lo que tenemos que tomar muy en cuenta que muchas veces las mujeres con epilepsia sospechan que están embarazadas hasta que ya han pasado las 20 semanas. Las primeras 20 semanas es el periodo crucial de organogénesis y muchas veces ya ha concluido. Por ende, que nosotros cambiemos el antiepiléptico para evitar efectos teratogénicos ya no tiene sentido. Si los cambios lo van a hacer después de las 20 semanas de gestación, ya no tiene sentido porque la organogénesis ya se terminó. Si queremos hacer cambios, que sean antes del embarazo, y si nos llega a embarazar en las primeras 20 semanas, tenemos que generar un equilibrio entre menor efecto teratogénico y control de su epilepsia. Cambiar los antiepilépticos en las mujeres que ya están embarazadas se ha asociado con más riesgo que beneficio. Y poner los riesgos de teratogénesis en un contexto real es lo más relevante para una mujer con epilepsia y embarazo. El riesgo de malformaciones congénitas mayores es hasta del 5% con un antiepiléptico. La población en general también tiene riesgo, 2%, es decir, que solo se duplica la probabilidad. Pero si una mujer con epilepsia tiene 2 o más antiepilépticos, la probabilidad para que tenga malformaciones es un poco más alta. Es cerca de probablemente de 5 a 8 veces más alta que en una persona en la población en general. El ácido fólico siempre debe de ser utilizado al menos 3 meses antes de la concepción a una dosis mayor o igual a 4 miligramos al día. Y ya para terminar, la epilepsia y la menopausia es la otra fase relevante posterior a la edad de fertilidad, ¿verdad? La epilepsia también interfiere en el tiempo de la menopausia. Fíjense, los cambios hormonales en la transición menopáusica dan mayor susceptibilidad de convulsiones y debemos de ajustar los antiepilépticos. Es decir, que los cambios, el desequilibrio, el metabolismo o lo que está sucediendo durante la perimenopausia va a colaborar para que se destruyan más los antiepilépticos y probablemente tenemos que aumentar más el antiepiléptico. Además de que la mujer tiene un desequilibrio en la estabilidad hormonal sexual y por lo tanto quizás los estrógenos son los que predominan y van a colaborar de alguna manera para que haya más neuroexcitación. Es más frecuente que esto sea por una insuficiencia ovárica prematura en las mujeres con epilepsia, y esto se define como una amenorrea que es confirmada por pruebas por hormonas sexuales séricas antes de los 40 años o que tengan otras características que endocrinología nos va a ayudar. Fíjense que cerca de un alto porcentaje lo presentan alrededor de los 40 años en las mujeres con epilepsia, pero existe un porcentaje que puede ser antes de los 40 años, cerca de un 15% de las mujeres. Las mujeres con epilepsia tienen su menopausia 4 años antes que la población en general, y la epilepsia catamenial y las crisis epilépticas frecuentes tienen una alta relación con eso, con la menopausia precoz en la mujer con epilepsia. Estos cambios hormonales pueden ocasionar los cambios en la frecuencia de las crisis, por lo que es probable que se necesite ajustar los antiepilépticos. No sé si tienen alguna duda, quedo a sus órdenes, doctora Karen Meléndez. Hay que pedir ese video donde lo consiguen. Hay que pedir permiso. Bueno, gracias, doctora. No sé si hay alguna pregunta por parte de los ponentes, pero
En el chat personal me hacían una pregunta que cuál era el anticonceptivo ideal. Ya lo mencionó en la ponencia, pero sí me hacen hincapié en que necesitan saber cuál es el anticonceptivo ideal en una paciente con epilepsia. Ah, claro, quizás lo principal es determinar con qué antiepiléptico está. Si está con antiepilépticos inductores enzimáticos o si está con antiepilépticos no inductores enzimáticos. Si está con antiepilépticos inductores enzimáticos, aquí les voy a compartir la diapositiva. Si está con antiepilépticos no inductores enzimáticos, podemos utilizar el que ustedes quieran. Si, por ejemplo, la paciente está con levetiracetam, no me estreso. Levetiracetam es el antiepiléptico que no tiene interacciones y que por lo tanto pueden utilizar lo que se le ocurre. Pero si está con antiepilépticos inductores enzimáticos, como toda esta línea que tenemos aquí, sí debemos de tomar en cuenta que el DIU con o sin levonorgestrel es la mejor opción. Ok, gracias. Gracias también. Me preguntan qué opciones tenemos cuando la persona o la paciente epiléptica llega embarazada y no lo ha planeado. Y entonces está con medicamentos como fenitoína, como fenobarbital. Entonces, ¿y qué hacemos cuando llega antes de las 20 semanas? Ah, claro. Bueno, pues de hecho eso es lo frecuente, ¿verdad? Que nos lleguen las primeras 20 semanas con el antiepiléptico. Existen dos situaciones. Una, que la mujer con epilepsia esté con libertad de crisis y la otra es que esté sin libertad de crisis. Si está con libertad de crisis, podríamos analizar la posibilidad de reducir un poquito el antiepiléptico. Pero todo esto lo tenemos que analizar, depende del tipo de epilepsia, cómo se ha comportado. Si, por ejemplo, quizás esta opción la podría utilizar en alguien que tiene 5 o 10 años de no tener convulsiones ni ningún tipo de crisis epiléptica y está, por ejemplo, con 400 de Dilantin, pues yo creería que estoy en un escenario favorable en donde puedo reducir al menos una dosis, ¿verdad? Con mucha precaución y no de forma permanente en todo el embarazo, sino que esta maniobra la podríamos hacer en las primeras 20 semanas. ¿Por qué? Porque es el periodo de organogénesis, porque son las primeras 20 semanas esenciales para la formación de muchas estructuras. Pero si ya es después de las 20 semanas, creo que no buscaría hacer muchas modificaciones, a menos de estar en esta situación extrema que acabamos de hablar. Si está con un año sin crisis epiléptica, si tiene, por ejemplo, de 3 a 4 Dilantin, creo que no me la jugaría. Creo que trataría quizás probablemente de reducir o versus mantener, porque solo el embarazo lleva como consecuencia que el mismo medicamento se debe de aumentar en base a los niveles séricos, ¿verdad? Entonces, solo el mismo embarazo va a destruir más, la función hepática va a destruir más el antiepiléptico y por lo tanto quizás no sea buena opción hacer cambios drásticos. Y pues estamos en el otro escenario, tiene, es una mujer con epilepsia y tiene descontrol de sus crisis epilépticas, pues, y tiene, por ejemplo, 3 Dilantin, o sea, buscaría usar agregar un antiepiléptico porque obviamente está descontrolada, ¿verdad? Obviamente tiene al menos una o más crisis epilépticas en el último año de su gestación y o gestación. Entonces, combinaría otro antiepiléptico como por ejemplo levetiracetam, que es el que tiene más baja teratogenicidad, que podría ser más efectivo para controlar las crisis y que tiene menor teratogenicidad y es más fácil para titular, por ejemplo, ¿verdad? Tratándolo de adaptar siempre a las características individuales del paciente. Okay, gracias. En el chat, doctora, menciona Tania Rudas, la felicita por tan excelente presentación. Reina Coca también
Licenciada Silvia Hernández de Minet también le agradece por haber tomado en cuenta en la ponencia. Hay una pregunta y dice, el por qué la familia, antes de que salga embarazada esta persona, ¿por qué no pedir su esterilización? Habla Ah, ok. Bueno, era una de las cosas que comentamos, ¿verdad? Las mujeres con epilepsia, creo que debemos de tomar decisiones individualizadas, dar nuestra mejor opinión médica y también la persona tiene derecho para poder decidir. La mayor parte de veces las decisiones de las mujeres con epilepsia son mediadas por miedo, por ignorancia, porque no tienen conocimiento adecuado sobre los antiepilépticos, efectos teratogénicos y control de su epilepsia. Por lo tanto, la consejería preconcepcional es la parte más esencial para poder aclarar esas dudas, aclarar los riesgos de los antiepilépticos, los riesgos de las crisis epilépticas, los riesgos del descontrol de la epilepsia durante el embarazo y a qué le pueden apostar más, ¿verdad? El que se interrumpa su embarazo, interrumpa su fertilidad o fecundidad va a estar quizás sujeta a la discusión con su ginecólogo, porque por ejemplo es una mujer con epilepsia y tiene múltiples miomas y tiene mucha comorbilidad ginecológica o uterina y es mucho riesgo para que tenga embarazo por la epilepsia y por la parte ginecológica, pues probablemente tendrán que tomar una decisión, discutir las mejores opciones y saber cuál es la parte más sombría y cuál es la parte mejor para tomar una decisión en el contexto de ausencia de gestación. Sí, pero una mujer en edad fértil, controlada de su crisis, ¿sí puede considerar un embarazo? Ah, claro que sí, sin duda. Es una mujer como todas nosotras, con ganas de quedar embarazada, con ganas de tener una familia, pero entonces nuestro objetivo siempre debe de ser apoyarles, facilitarles y que ellas tomen las mejores decisiones de forma padrinada, de una manera en donde con el menor riesgo posible ellas puedan quedar embarazadas a través de la consejería preconcepcional. Creo que es la mejor apuesta. Ok, gracias, doctora. También tenemos otra pregunta por parte, no aparece el nombre, sobre el nombre de pila. Dice, excelente tema, estoy en el área rural, el nivel académico de las pacientes epilépticas no permite en muchas ocasiones el apego al tratamiento y la consejería preconcepcional. ¿Estas se pueden referir al segundo nivel? Claro, de hecho es un trabajo conjunto en donde no nada más solo es la conversación. Los países en donde está mejor estructurado todo esto tienen personal de salud que está asignado solo para ello, ¿verdad? En automático, por ejemplo, el médico en neurología o en epileptología, cuando detecta a estas mujeres, las deriva para esta consejería. En nuestro país, pues yo les diría que todos tratemos de dar nuestro granito de arena, ¿verdad? La comunicación con ginecología, con perinatología es muy importante porque dependemos muchas veces de ellos para que también ellos nos ayuden, nos apoyen, para que no sea solo nuestra sugerencia, para que no se rían en la cara de la paciente y le digan que esa no es la mejor opción, por ejemplo, que el DIU no es la mejor opción, etcétera. Entonces se requiere de una conexión muy importante, un trabajo conjunto en donde médicos, personal paramédico, colabore y hagamos un espacio para ellos. En todo lo que nos organizamos mejor y podemos hacer espacios físicos, ¿verdad? Para las pacientes con epilepsia y darle el tiempo que corresponda a cada una de ellas, porque en efecto vamos a tener niveles educativos muy variables en donde a veces no van a entender ni siquiera que tienen epilepsia, no entienden ni siquiera qué es epilepsia, creen que que están poseídas por el diablo, ¿verdad? Entre otras cosas. Entonces, son las cosas que también tenemos que trabajar, que comprendan su enfermedad, que entiendan su enfermedad, que entiendan que epilepsia es igual o sine qua non antiepiléptico
y que también la parte de su fertilidad y su concepción es lo que se quiere trabajar, con las limitantes que tengamos, ¿verdad? Correcto, y tal vez reconocer que muchos de nuestros pacientes cursan también con patología psiquiátrica, ¿verdad? Y que necesitan un apoyo psicológico porque a veces están deprimidas y eso afecta en el apego al tratamiento. También la idea que nosotros solo estamos manejando al paciente y este tipo de diagnósticos amerita manejo familiar, porque a veces la familia tiene mucha influencia en esos pacientes. Pero sí, muchas gracias, doctora, de verdad. Gracias. Luego se menciona acá en el chat, también está doctora Guerrero felicitándola por su ponencia y le saluda desde Hospital Nacional Santiago de María. También le saludan desde el Hospital Santa Teresa de Zacatecoluca. Así que, saludos, gracias. Pues si no hay más preguntas, creería que hemos terminado, ¿sí? Y ya, creo que por el horario, mucha gente se le dificulta conectarse, pero sí, ya me están pidiendo que por favor nos pudieron conectar, que les mandemos la presentación. Así que en cuanto la tenga, doctora, se la vamos a hacer llegar también a usted. ¿De acuerdo? Sí, me dice acá la licenciada que va a estar publicada en YouTube. Así que nos va a hacer llegar el enlace cuando lo tengamos. Gracias, perfecto, gracias. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Gracias a cada uno de ustedes, gracias por su tiempo, por su paciencia. Y perdonen tanta letra, de repente quiero sintetizar todo lo que existe, pero traté en todo lo posible de hacerlo lo más digerible para que pueda ser aplicado, porque el objetivo es que se aplique, el objetivo no es que se quede nada más en diapositivas. Y la esperamos, doctora, a las 6 de la tarde en la iluminación del Monumento Salvador del Mundo, siempre en el día conmemorativo al 9 de septiembre como Día Latinoamericano de la Epilepsia. ¿Okay? Claro que sí. Feliz viernes. Feliz viernes a todos. Gracias. Feliz viernes. Adiós.